Quiero compartir con ustedes, queridos amigos, un concepto muy importante, y es que las conferencias médicas de impacto deben hacerse de una manera adecuada. No todo se aprende en la universidad. Esto no hace parte del currículo. Y creo que si alguien dicta una conferencia médica, estará totalmente de acuerdo conmigo que es una importante y estimulante actividad, porque comunicar conceptos científicos es algo muy agradable. Los médicos son profesores naturales. Diariamente comparten conocimientos con pacientes, compañeros, juntas médicas y también dictan conferencias a nivel local, regional, nacional o internacional. Esta es una actividad diaria de todo el mundo en el mundo, pero en los médicos es más frecuentemente hacerlo. Hablar bien en público ha demostrado que permite más éxito que quien no lo hace de manera adecuada. Siempre se requiere entrenamiento y por eso las grandes universidades no dejan esto al azar. Al estudiante de pregrado, posgrado, doctorado, los entrenan para que cada día lo hagan mejor. Y practicando esta actividad, específicamente teniendo en cuenta conceptos básicos, todo el mundo puede lograr dictar conferencias de impacto. Hay múltiples publicaciones científicas dedicadas a ilustrar a los médicos de todos los niveles para que adquieran esta capacidad. Pero indudablemente hay libros que son bestseller sobre este tópico. Y para mí, este es la Biblia, el arte de hablar en público. Este es un libro maravilloso. Siempre que hablo sobre este tópico, lo recomiendo como un excelente libro que brinda unas bases científicas muy poderosas para lograr dominar esta actividad. Hay dos enemigos increíbles al dictar conferencias. Uno es el temor permanente, el miedo permanente a que lo está haciendo mal. Y el otro es una presunción, una soberbia de que lo está haciendo perfectamente bien. Ambas cosas deben eliminarse de la cabeza. Y la solución es convencerse, concentrarse en lo que se va a decir sin adornos. Es solamente eso lo que hay que tener en cuenta. Cuando a uno le invita a una conferencia con gente experta, no se debe aceptar una conferencia a menos que sea experto en el tema. Hay que saber qué audiencia se va a tener, construir la presentación sobre gráficos, videos, elegir un solo tópico y los objetivos y dejar al final mensajes claros. Y algo muy importante que siempre recomendamos en mi Universidad Nacional de Colombia a nuestros residentes y fellow es que entre menos datos den en la conferencia, hay más comprensión por parte del público. Nadie duda de que este hombre ha sido uno de los mejores comunicadores y ha dejado unas enseñanzas infinitas, pero yo aquí voy a destacar esta enseñanza que me parece maravillosa, y es que la sencillez es la máxima expresión de la sofisticación. Y esto se traduce a algo más sencillo. Lo difícil es hacerlo fácil. La conferencia médica tiene unos propósitos que el médico que la dicta debe tenerlos en cuenta. Va a clarificar conceptos conocidos, va a clarificarlo y va a informar conceptos nuevos. Y la tercera cosa es que va a desafiar conceptos erróneos que se han perpetuado oyendo y oyendo. Y además, la cuarta aspiración es inspirar al auditorio para continuar estudiando e inspirarlo y provocarlo para que haga preguntas. Esos ingredientes componen una excelente conferencia. Se deben elegir 3 mensajes, 4 mensajes máximo, dependiendo de la audiencia que se va a tener. Es diferente tener como auditorio estudiantes de pregrado, especialistas, subespecialistas, magísteres, PhDs, colegas, investigadores. Dependiendo de cada auditorio, asimismo serán los mensajes que se darán al público. Las preguntas que a mí personalmente me inspiran,
cuando voy a editar una conferencia son estas. ¿Qué información nueva existe sobre ese tema? Y lo más importante, ¿cuál es el impacto que tiene esa nueva información sobre el manejo de los pacientes? De nada sirve decir que en el futuro vendrá tal cosa si en el paciente eso no se puede utilizar. Una buena conferencia da múltiples informaciones que van a ser utilizadas después de la conferencia en un paciente individual. Y además, el conferencista debe dar su versión personal del tema, es decir, sintetizar la información disponible y dar su versión como experto sobre ese tema. Hay reglas para estas conferencias. Un solo tema por diapositiva, ser exacto en el dato, dar explicaciones sencillas, practicar cada diapositiva, preferir figuras claras y no textos. Por ejemplo, este es un texto que trata de explicar lo que sucede cuando se hace una resección mucosa endoscópica de pólipos del colon. Esta cantidad de información se puede resumir básicamente con este gráfico, con esta figura. Y aquí dice que el 96% de los pólipos resecados endoscópicamente son curados. La recurrencia local ocurre en un 3.6% y en este estudio el tamaño promedio fue 4 milímetros. Esto es más claro que lo anterior. Cuando se elige un tópico hay que ir a PubMed. Este es el amigo, el aliado de los científicos. Es PubMed, no es Google, es PubMed. Y personalmente recomiendo que inicialmente se lea una revisión de expertos para el tema, busque guías de práctica clínica, después utilice, lea, entienda, critique la forma en que se han hecho los ensayos clínicos controlados, lea estudios de cohorte, de casos y controles, utilice metaanálisis recientes y sepa interpretarlos. No es infrecuente que alguien sin conocimientos básicos de epidemiología y estadística muestra un metaanálisis y cuando va a interpretarlo no entiende ni él mismo lo que está diciendo. Por Dios, hay que saber exactamente lo que se va a decir. Por ejemplo, este es un metaanálisis que quiere comprobar si la erradicación de H. pylori versus no erradicarlo con respecto a la muerte, ¿cuál es el desenlace? Entonces, habrá que poner aquí que va a mostrarse es la muerte. Y aquí se ve la síntesis de los estudios involucrados en el metaanálisis. Y se ve que tiene un riesgo, una razón de riesgos de 0,61. Pues uno puede decir, disminuye la muerte en un 69%, un 39%, perdón. Disminuye la muerte en un 39% y es un metaanálisis altamente confiable. Las conclusiones son concretas, similar a las conclusiones de los artículos publicados en revistas indexadas. El éxito para una conferencia es prepararla, practicarla y recomiendo que se la practique en voz alta, porque al practicarla en voz alta uno escucha lo que uno está diciendo y puede corregir al escucharse. Las presentaciones de alta calidad han sido evaluadas con respecto al tiempo utilizado. Por ejemplo, 1 minuto al aire, 1 minuto de conferencia equivale a 30 o 60 minutos de preparación, de tal suerte que no es infrecuente que una conferencia, cuando se analiza lo que se ha invertido, son mínimo 90 horas dedicadas a prepararla. La noche antes de la conferencia hay que dormir tranquilo. Ese sueño reparador permite al día siguiente tener más ideación, ser muy rápido para concatenar ideas y es absolutamente bueno eso para la sesión de preguntas y respuestas, la parte que más nos gusta a los que nos encanta dictar conferencias. La puntualidad es fundamental. Siempre hay que llegar 30, 60 minutos antes del momento de la conferencia para que el conferencista pueda analizar cómo están las luces, las pantallas, revisar sus diapositivas si corren bien, cómo están los micrófonos, si los micrófonos funcionan bien, ensayar el tono, escuchar los parlantes si los puede la gente oír, mirar dónde está ubicado el temporizador que le dice a uno cuánto tiempo le falta para culminar la conferencia. Si cómo está el atril, si permiten o no colocar ahí un computador. Eso es lo ideal, colocar un computador en el atril.
Y ese sirve para que uno vaya guiándose en la presentación. Eso es fundamental. El conferencista está a la derecha de la pantalla. Personalmente estoy en contra de lo que frecuentemente se informa con respecto al triángulo del conferencista. Yo creo que si el conferencista se mueve mucho en ese triángulo, distrae mucho el auditorio. Creo que debe estar ahí, parado, quieto en el atril y mirando en el 90% del tiempo al auditorio. 90% del tiempo se mira al auditorio. Toda conferencia en realidad es una muy buena historia. Tiene un comienzo, una mitad o cuerpo de la conferencia y un final. El comienzo debe estar provisto de un clima afectivo. El conferencista debe ser amable pero serio. Debe capturar la atención. Conectar nuevas ideas con lo ya conocido. En ese primer minuto uno puede hacer eso. La mitad o cuerpo de la conferencia. La conferencia ahora se desarrollará con la presentación de un solo tema y un número limitado de puntos principales. El final o conclusión es resumir lo que se ha dicho de manera decisiva. El comienzo es absolutamente formidable cuando es crítico y decisivo. Me explico. Ese primer minuto no se puede desperdiciar. Ese primer minuto es el único instante en que el público uno lo admite, uno en ellos despierta el interés o definitivamente uno se sanciona, se autosanciona como un fiasco como conferencista. Ese primer minuto engancha al público o lo aleja. Jamás, jamás debe desperdiciarse. La gente todo está pendiente del momento en que el conferencista empieza a hablar. Ese auditorio que está atento está así y ese instante no se puede desperdiciar. Ahí se captura o se pierde la atención. Lo primero en ese primer minuto es agradecer la invitación. Cuando se tiene mucha experiencia y los nervios no dominan al conferencista y uno está seguro de lo que está haciendo, uno puede contar una breve historia o un chiste ingenioso. Yo por el momento les recomiendo a los no expertos que solamente agradezcan con contundencia y elegancia la invitación. Hay que ser humilde en la presentación, en el currículum que uno tiene en la diapositiva. Solamente decir cosas como esta. ¿Quién es uno y a qué pertenece? Es innecesario una cantidad de información que es magíster, PhD, que publicó, que viajó, que le besó la mano al Papa. No, no, eso no va. Debe ser humilde en la presentación. No es necesario decir buenos días, buenas tardes, hola chicos, jamás. Todo el mundo sabe en este momento qué hora es. Hay unas muletillas que deben eliminarse, como ajá, dado que, pues. Hay que mirar la audiencia, el auditorio 90%. Hay que gesticular con entusiasmo, con energía, usar las manos, modificar la voz, sin adornos. Hay un enemigo increíble de los conferencistas, el adorno. Las diapositivas deben estar concatenadas. La concatenación específicamente es la siguiente. Este es un truco que les voy a compartir. El último renglón de una diapositiva debe estar conectado con lo que sigue en la próxima diapositiva. Los datos deben estar ordenados, deben ser claros y decirlos con seguridad. No se debe caminar por el salón. Es absurdo caminar como un galgo por el salón, quieto ahí en el atril. Muchas palabras nunca indican sabiduría. Este sabio lo dijo hace muchos años y este otro magnífico filósofo lo recalcó. Es un necio quien pudiendo decir una cosa en 10 palabras emplea 20. Menos es más. Siempre menos es más. Errores frecuentes y que en mi universidad, en el curso que personalmente dicto a mis residentes y fellows, siempre es insistirles en que no se debe hablar en primera persona. Nunca. Si mi paciente, cuando le llega, yo lo que hago, no. Nadie le importa qué hace él con el de él. Todo está publicado. Yo lo que hago es, no, ¿qué tal? Jamás.
tener demasiadas ideas en una diapositiva. No modificar el tono de la voz. Ser monótono. Cuando se es monótono, como las mamás cuando arrullan a un niño, pues se duerme el auditorio. Igualmente acá. Hay que cambiar el tono de la voz. Hay que insistir. Lo que nunca hay que hacer. Hay miles de cosas que nunca hay que hacer. Aquí hemos traído las que consideramos más frecuentemente utilizadas. Disculparse. Perdón por esta diapositiva. Me saltaré esta diapositiva. Avergonzar a otros con palabras groseras. Jamás. Sé que no pueden leer esto. Este tema es muy difícil, pero trataré. Este esquema es difícil de entender. Pues si todo eso está, ya lo sabía el speaker, pues no lo coloque en la diapositiva. Utilizar bromas de tono étnico o racial. Utilizar bromas también de índole político. Jamás. Bromas alusivas a la religión. Utilizar dialectos o localismos. Jamás. Leer un párrafo. Nunca. Cuando el conferencista ha leído la tercera palabra, el auditorio ya leyó todo. Decir más de una vez, ya para terminar, tampoco se puede decir, como ya yo lo dije, no, todo es hacia adelante. Tampoco se puede decir, como les diré más adelante, no hay que anticipar nada. Cada cosa se va diciendo en su momento. Esta diapositiva es para tal cosa, no nos interesa para qué es la diapositiva. Se muestra y sobre ella se habla. Se prohíbe en mi universidad, en mi unidad de gastroenterología, decir, se dice que, no, se dice que la mujer nació de la costilla de Adán. Se dice, eso es un rumor no verificado. En medicina nada se dice, no señor. El conferencista responde por todo lo que diga. No va a echar la culpa a lo que se está diciendo, no. Esos rumores no van en la ciencia. Tampoco se puede decir, como todos sabemos, absurdo. ¿Quién dijo que todos sabemos exactamente lo que está sucediendo? Por ejemplo, ¿quién dijo que todos sabemos las características del vínculo entre Helicobacter y cáncer? Hay más de 3.000 artículos publicados al respecto. Nadie se ha leído 3.000 artículos sobre el tema. Entonces, nadie sabe todo. Entonces, uno va diciendo sin decir como todos sabemos. También es absurdo decir para recordar. Mucha gente ni siquiera lo sabía. Entonces, no lo están recordando. Se supone, ningún supone. La gente que supone, la gente que no ha estudiado nada, empieza a suponer. Como ustedes saben, es lo mismo que lo anterior. Nadie sabe nada. Vamos dando información. Diseño de las diapositivas. Separar el título del texto. 2 a 3 colores máximo. 6 palabras en el título, 6 líneas y 6 palabras por línea. Se llama la regla del 6. Repito, el título no puede tener más de 6 palabras. Debe estar separado el título del cuerpo de la diapositiva. Cada línea, 6 palabras y no más de 6 líneas. Y no se puede entonces poner una diapositiva totalmente cargada. Los tamaños recomendados son que el título tenga 36 a 40 puntos y el texto 28 a 36 puntos dependiendo del contenido, de la cantidad de renglones. Y se ha estimado que si el auditorio tiene más de 200 sillas, el título debe tener 42 puntos y el texto 36 puntos. Si el salón es pequeño, menos de 50 sillas, menos de 50 espectadores, pues se puede bajar el tamaño. Se prefieren letras sin serifas. Serifas son los adornos en las puntas de las letras. Se recomienda Arial, Arial Unicode, Helvética, Tahoma, Comic Sans MS, porque estas tienen mucho adorno, no se ven bien de lejos. El texto está justificado a la izquierda, no debe estar centrado. Se ha demostrado que un párrafo centrado hay dificultad para su comprensión. Siempre es justificado a la izquierda, a la izquierda. Si se utilizan movimientos, animaciones, deben ser muy rápidas, sin tanto adorno, porque eso distrae al auditorio. En las conferencias científicas no importa tanto la forma, es el fondo, el contenido. Lo demás no importa. Uno puede estar muy bien vestido con corbata y si no sabe nada, pues no sabe nada. Lo que importa es el fondo y no personalizar. Por ejemplo, escribir el concepto que se va a desarrollar. Decir solo lo que practicó. No puede empezar a improvisar en la diapositiva.
No editorializar, es decir, en cuanto al tratamiento, no, la PODI sigue con tratamiento. No personalizar, por ejemplo, no decir mi paciente, tenemos, hacemos. El texto se prefiere un fondo oscuro liso, universalmente es el azul, este azul. Y cada diapositiva no puede durar más de 45 segundos. Nunca escribir todo en mayúsculas. Las referencias respaldan el concepto que está en la diapositiva. Y las referencias son de la siguiente manera. El primer autor, la revista, el año, punto y coma, el volumen, las páginas. El azul sólido se prefiere cuando el salón está oscuro. Por ejemplo, un salón oscuro debe estar aquí, azul el fondo. Sus palabras fueron pocas, pero poderosamente claras. Y si hay luz en el salón, se prefiere un fondo blanco como está aquí. Se desaconseja usar letra roja sobre el azul. Estéticamente se ve horrible. Igual, letra verde sobre el azul. En realidad, no es porque se vea horrible, es que hay una minoría de seres humanos con discromatopsia. No ven claramente estos colores. 10% de hombres y 1% de mujeres no ven estos colores. Entonces es mejor no usarlos en las diapositivas. El tiempo en las conferencias se cumple, no se disfruta. Es absolutamente mal visto pasarse un solo segundo en una conferencia. Las charlas de impacto tienen 15 a 25 minutos. La distracción espontánea del cerebro obliga a que tengan esa duración. Esta autopsia en este individuo que falleció reveló que lo mataron a discursos, murió por tanta conferencia larga. Las respuestas a las preguntas deben ser cortas, contundentes y claras. Siempre hay que agradecer la pregunta. Una respuesta no es invitación para que dicte otra conferencia. Debe ser muy concreta. Está prohibido decir, ya yo lo dije. No, muchas gracias por su pregunta y responde uno, aunque lo haya hecho 50,000 veces. Debe responder con educación y siempre, siempre, insisto y reitero, agradecer la pregunta. El final son mensajes claros, concretos, un renglón para cada mensaje. Hablar bien en público debe aprenderse. Conferencias tienen comienzo, mitad y un final. Las excelentes conferencias exigen preparación. Las ideas deben ser claras y sin adornos. Buenas conferencias desafían conceptos previos. Menos es más. Y una conferencia efectiva de impacto ilumina, inspira y desafía al auditorio. Queridos amigos, muchas gracias, muy amables por su atención.